Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Noris Hurtado Leguía y esta noche, en compañía con mis compañeras, estudiantes del sexto ciclo de la Universidad Continental, tenemos el gusto de tener como invitada para nuestra entrevista a la licenciada Samantha Medina, quien está a cargo del del Departamento Psicológico de la institución educativa Tarpurisunchis. Bienvenida, licenciada Samantha, ¿no? Y a continuación, nosotros queremos comentar que en esta entrevista vamos a abordar temas acerca de las facilidades y dificultades que usted presenta en el ejercicio de su profesión, problemáticas, experiencias, percepción de su entorno, ¿no? Y su opinión sobre la ley 29719 en este caso. Bienvenida nuevamente, licenciada Samantha, y en mi caso voy a dar inicio a esta entrevista con la pregunta: ¿cuáles son los retos más frecuentes que enfrenta usted en su labor diaria? Bueno, muchas gracias inicialmente por la invitación. Eh, Respondiendo a tu pregunta, pues uno de los principales retos que, que enfrento es la limitada participación y compromiso de los padres en los procesos de orientación, ¿no? Anteriormente, ya esto ya ha ido mejorando, los padres asistían a las situaciones luego de ya varias insistencias, ¿no? Y ahora que acuden, lo que se percibe ya también es que se quedan con una comprensión superficial del problema emocional o conductual o académico del estudiante. Porque se presentan situaciones en las que los padres, por ejemplo, no logran un consenso entre ellos o suelen aprovechar el espacio para dialogar o discutir entre ellos y no siempre continúan el proceso terapéutico clínico que se les recomienda, ¿no? Y se limitan a lo que se conversa en la cita educativa. Entonces, esto de alguna manera dificulta el seguimiento clínico adecuado y el avance y evaluación exhaustiva del estudiante. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta que quisiera realizarle es, desde su experiencia, ¿no? ¿Qué acciones considera más efectivas para prevenir casos de violencia y acoso en el centro educativo? A ver, considero que la acción más efectiva para prevenir la violencia escolar es definitivamente la psicoeducación, dirigida tanto a los estudiantes como a los docentes, ¿no? La información debe adaptarse al nivel de desarrollo de los escolares, ¿no? Por ejemplo, con los más pequeños se puede emplear dinámicas lúdicas que promuevan la comprensión de conceptos básicos como la convivencia, el respeto, ya que el aprendizaje en la infancia se fortalece más mediante el juego. Entonces, en los niveles mayores o superiores, con los chicos más grandes, se puede profundizar en temas más específicos, con actividades más reflexivas, que promuevan también el pensamiento crítico, perdón. Y además con los docentes, la psicoeducación es igualmente esencial porque para que ellos puedan identificar señales de riesgo y actuar preventivamente ante posibles casos de acoso o violencia, ¿no? En los padres igual, para modificar ciertas estructuras o dinámicas familiares que promuevan la violencia en el hogar y que obviamente estas también son replicadas dentro de la institución educativa. Muchas gracias, licenciada. Entiendo que es colegio de inicial, primaria y secundaria. Es exactamente. Muchas gracias. Bueno, licenciada, buenas noches. Me presento, soy Rocío Terraza y continuando con la pregunta, ¿usted cuál considera que es la importancia de la labor del psicólogo educativo en las instituciones educativas? Buenas noches, Rocío. Mm, Considero que el psicólogo educativo cumple un rol fundamental como agente primario en detección y prevención de problemas emocionales y conductuales que afectan el desempeño académico, ¿no? Entonces, somos quienes identificamos de manera temprana dentro de la institución conductas desadaptativas y, y realizamos las derivaciones correspondientes a los servicios o instituciones especializados cuando el caso lo requiere, cuando el caso es grave, por ejemplo. Entonces, además de trabajar con los estudiantes, brindamos acompañamiento y orientación a los docentes y directivos en el manejo de situaciones socioemocionales dentro del aula, ¿no? Fortalecemos el clima escolar y la convivencia. Entonces, considero que la labor del psicólogo educativo
viéndolo desde este aspecto, siendo importante, aún no recibe el reconocimiento adecuado ni los recursos adecuados también. Gracias. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, licenciada, ¿qué recomendaciones daría a los padres de familia para colaborar con la labor del psicólogo educativo en la prevención de la violencia? Lo que suelo recomendar específicamente a los padres es, y es sencillo, ¿ah? Es mantener una comunicación constante y afectiva con sus hijos, escucharlos activamente y validar sus emociones, ¿no? De manera asertiva. Los adultos debemos ser modelos de autorregulación emocional y de conductas adaptativas, ya que los niños aprenden principalmente por observación e imitación. Entonces, muchas veces ante las conductas inadecuadas de los hijos, en este caso de los estudiantes, ¿no? Los padres reaccionan con gritos o castigos sin analizar el trasfondo de la conducta. Entonces, cada comportamiento tiene una causa que debe comprenderse antes de corregirse y debe corregirse también de manera respetuosa y adecuada. Entonces, si en casa se recurre a la violencia, difícilmente el niño va a mostrar conductas adaptativas, empáticas y asertivas en el colegio, ¿no? Es por eso que el cambio debe empezar sí o sí también en el entorno familiar. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Me llamo Mayumita Vitaluque Zúñiga. Y siguiendo con las preguntas, ¿podría contar usted si ha percibido cambios en la valoración de su labor a lo largo del tiempo en comparación con otros años? Ok, buenas noches, Mayumi. Respondiendo a tu pregunta, sí, actualmente percibo una mayor valoración de mi trabajo, en especial en los docentes, ¿no? Por ejemplo, em, a raíz de la pandemia, sobre todo también en el aspecto general, el psicólogo eh, ha sido mayormente respaldado, ¿no? Sin embargo, considero que aún falta fortalecer algunas políticas educativas que nos respalden de forma más sólida en nuestra labor y que garanticen también una adecuada cantidad de psicólogos por institución, al menos en el aspecto nacional, ¿no? En el ámbito nacional. Yo trabajo en el ámbito privado, no es tanto un problema para mí ese aspecto, pero sí para otros de mis colegas. Gracias. Continuando con la pregunta 6, ¿podría compartir alguna experiencia significativa que refleje el impacto de su trabajo en la institución educativa? Ah, sí, como una experiencia significativa fue el cambio en la relación que tuve con los docentes, sobre todo. Al inicio batallaba un poco, ¿no? Existía poca comunicación y apertura para compartir los casos, pero con el tiempo, mediante asesorías, acompañamiento dentro del aula, he logrado establecer una comunicación más fluida con ellos. Hoy en día los docentes acuden a mí por iniciativa propia para solicitar orientación y aplicar, o perdón, aplican las recomendaciones con mayor asertividad, ¿no? También percibo mayor respaldo de la directiva, de la dirección, de la directora en este caso, y hay un trabajo más colaborativo que es más efectivo, ¿no? Porque hemos mejorado en la gestión de los casos, la atención de conductas desadaptativas de los estudiantes dentro de las aulas también han mejorado. Entonces, esa sería una experiencia significativa para mí. Muchas gracias, licenciada Samantha. Muy buenas noches, licenciada. Mi nombre es Sueli y quisiera preguntarle sobre la ley anti-bullying 29719 que establece designar un psicólogo en las instituciones educativas. ¿Qué opinión tiene sobre esta ley y su aplicación en las instituciones? Buenas noches, Sueli. Considero que esta ley plantea un marco normativo valioso porque, como dice su objeto dentro de la ley, ¿no? Establece mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar el acoso e incorpora la responsabilidad de distintos actores, ¿no? Como la institución educativa, docentes, familias, el Estado y el psicólogo. Sin embargo, en la práctica hay una brecha persistente entre el mandato legal y la implementación real, porque sobre todo el artículo 3, ¿no? Que es el que dispone la designación de por lo menos un profesional de psicología por institución educativa, la aplicación ha sido progresiva,
Desde un inicio no todos los colegios han tenido el psicólogo en sus instituciones. Y además depende del presupuesto asignado, ¿no? En la realidad, sobre todo en instituciones con múltiples secciones por grado, la carga laboral de un solo psicólogo resulta insostenible. Un profesional que atiende a cientos de estudiantes no puede cumplir de manera efectiva con sus funciones, ¿no? En este Mm, sentido, pues la labor del psicólogo definitivamente es fundamental en casos de violencia escolar o de acoso o de bullying, porque es el agente mayor, más capacitado para cumplir con los mecanismos que establece esta ley, principalmente con los tres primeros, de los que nos habla, que es diagnosticar, prevenir y evitar conductas de riesgo, ¿no? A pesar de que su rol se desarrolla en coordinación con los demás agentes, considero que estos, como es el Ministerio de Educación, los docentes, los directivos, los padres de familia y otras entidades del Estado que se mencionan dentro de la norma, considero yo que están más vinculados a los mecanismos, a los últimos dos mecanismos, que son de erradicación y sanción, que son ya posteriores al hecho, ¿no? ya. Es por eso que se requiere también fortalecer la presencia del psicólogo educativo como figura clave en la fase inicial del proceso, porque se prefiere prevenir, ¿no? Entonces, eso puede marcar la diferencia también y evitar una escalada de violencia mayor más adelante. Mm. ¿Qué recomendaciones entonces se propondría, digamos, para fortalecer la aplicación de esta ley? Ya, lo que yo propondría, como bien tal vez ya lo pueden estar suponiendo, según reportes del portal, sí se ve que es la plataforma del Ministerio de Educación para reportar casos de violencia entre los estudiantes. En el 2025, o en lo que vamos del 2025, todavía se han registrado más de 1.000 casos de violencia escolar. Entonces, esto evidencia que aún existen brechas en la prevención, ¿no? Muchos de los especialistas que hablan acerca de este tema coinciden en que la violencia escolar es un problema, es una problemática compleja y multifactorial que la prevención debe comenzar en el hogar, ¿no? Y si bien esta ley plantea las responsabilidades compartidas entre la escuela, la familia y el Estado, en la práctica el mayor peso recae en el psicólogo educativo, ¿no? Por lo que desde mi perspectiva profesional yo propondría dos cosas. En primera instancia, que el primero sería pues un incremento y distribución adecuado de los psicólogos educativos. No basta con declarar un psicólogo por institución, es necesario normar ratios por números de estudiantes y tipo de gestión, sea una institución pública o sea una institución privada, ¿no? Y lo segundo sería pues acerca del financiamiento y priorización presupuestal, que esto asegure sostenibilidad y que permita la contratación y permanencia de más psicólogos en todas las instituciones educativas y no solamente quede supeditada a disponibilidades temporales o a presupuestos que son limitados. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Zulay Estrada. Continuando con la pregunta, ¿qué tipo de problemas emocionales, conductuales o de aprendizaje observa con mayor frecuencia en los estudiantes? Buenas noches, Zulay. Respondiendo a tu pregunta, en mi práctica observo con mayor frecuencia manifestaciones que se relacionan con factores contextuales actuales, más que trastornos clínicos de por sí, ¿no? Entre las problemáticas más habituales que encuentro están pues dificultades atencionales o problemas de autorregulación. Los estudiantes se distraen fácilmente, son muy impulsivos, presentan conductas disruptivas en el aula, ¿no? Como interrupciones, falta de respeto a los docentes. A menudo esto se da también como respuesta a conflictos emocionales, ¿no? Que vienen del hogar. En los más grandes o en los adolescentes, por ejemplo, suelen encontrar baja autoestima, dificultades en las habilidades sociales, hay un pobre manejo en la frustración, problemas para establecer relaciones positivas, ¿no? Además, también encuentro estados anímicos decaídos, ¿no? Una tristeza persistente, que yo personalmente considero que estos patrones muchas veces se relacionan con factores familiares o contextuales, como ya bien lo dije, y no necesariamente requieren una etiqueta diagnóstica inmediata, ¿no? Son respuestas adaptativas al contexto actual, porque hay una exposición prolongada a pantallas por falta de espacios seguros de socialización, ¿no? El aumento de la criminalidad, por ejemplo.
los horarios parentales de trabajo que reducen también la interacción familiar. Ahora ambos padres son los que trabajan 8 horas al día, llegan a casa cansados, no tienen mucha interacción con sus hijos o su interacción es pobre, limitada, ¿no? O también las condiciones socioeconómicas que limitan las oportunidades de ocio y apoyo, ya no salen mucho de paseo, a las justas si van a comprarse un helado, pero eso es muy importante también, ¿no? O es por eso que tal vez algunos padres no llevan a sus hijos a un tratamiento clínico exhaustivo, justamente porque hay limitaciones económicas, ¿no? Entonces, dichas condiciones también facilitan la aparición de estas conductas que afectan definitivamente el aprendizaje y el entorno escolar. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta sería, ¿qué dificultades ha encontrado al aplicar las acciones que exige la ley, ¿no? La 29719, dentro de la institución educativa, ya que esta ley promueve la convivencia sin violencia? Ujú. Bueno, pues en mi caso, al trabajar en una institución privada con pocos alumnos por grado, no he tenido mayores dificultades, la verdad, ya que ahora actualmente existe una buena articulación entre el departamento de psicología, los docentes y la dirección, como bien lo dije. Sin embargo, pues reconozco que en instituciones con mayor número de estudiantes, los psicólogos sí, ¿no? Deben enfrentar sobrecarga laboral y falta de recursos humanos especializados, ¿no? Lo cual limita la aplicación efectiva de esta ley, pero en mi caso, realmente no he experimentado mayores dificultades. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Heidi y continuando con la entrevista, me gustaría preguntarle cómo afecta el entorno familiar al desempeño de los estudiantes. Buenas noches, Heidi, perdón. Pues como ya lo he ido mencionando de manera superficial, el entorno familiar es sumamente determinante en el desarrollo emocional, conductual y académico del estudiante. Es su primer espacio de aprendizaje, es donde adquiere habilidades de autorregulación y adaptación, ¿no? Cuando el ambiente familiar es inestable o es carente de afecto, los estudiantes tienden a presentar dificultades emocionales y conductuales que impactan negativamente en su desempeño escolar. Por el contrario, si su entorno familiar es estructurado, es afectivo, es respetuoso, esto de todas maneras favorece el aprendizaje y la convivencia dentro de la institución también. Entiendo. La siguiente pregunta sería, ¿considera que los estudiantes y los padres de familia valoran su trabajo? ¿Cuál cree que es la percepción que ellos tienen sobre el departamento de psicología? Ok, sí, considero que actualmente los estudiantes y los padres valoran más mi trabajo. Eh, ¿Cómo lo sé? Pues los estudiantes actualmente me buscan de forma voluntaria para expresarme sus emociones o pedir orientación, lo que me demuestra confianza, ¿no? Los padres, aunque aún presentan ciertos niveles de bajo compromiso con una indagación exhaustiva clínica, suelen salir de las situaciones con una perspectiva más reflexiva sobre su rol, ¿no? Aún existe desconocimiento sobre la amplitud de la labor del psicólogo educativo y en general, ¿no? Pero percibo que hay una apertura que es creciente hacia nuestro trabajo y eso es un avance muy importante realmente. Mm, Ok, muchísimas gracias, licenciada. Con esta pregunta hemos cerrado la entrevista. Le agradecemos de antemano su disposición y tiempo para ayudarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien.